La colonización de Eurasia fue el único momento en la dispersión del Homo sapiens en el que los humanos paleolíticos, hasta entonces una especie completamente tropical, se vieron obligados a avanzar frente a ambientes cada vez más fríos a medida que expandían sus poblaciones hacia latitudes más altas. Así, el largo proceso de poblamiento de Eurasia septentrional contra el gradiente de frío puede haber permitido una mayor brecha temporal entre las primeras fechas de aparición de los humanos modernos y las últimas fechas de aparición de la megafauna. Otro factor que probablemente influyó en que las extinciones fueran más lentas en Eurasia es la coexistencia de la megafauna con especies de Homo anteriores durante varios miles de años antes de la llegada de los humanos modernos. Homo heidelbergensis y Homo neanderthalensis habían estado presentes allí durante cientos de miles de años antes de la diáspora de los humanos modernos a Eurasia y ya cazaban megafauna. Así, similar a lo ocurrido en África, la coevolución posiblemente concedió a los animales grandes una cierta resistencia a la caza por humanos, aunque insuficiente para evitar la extinción de 21 de sus 37 géneros de megafauna tras la llegada del Homo sapiens. Estas son las siguientes. Mamut lanudo. Con su cubierta de largo pelo enmarañado, era una especie adaptada al clima extremo de la edad de hielo. Tenía un tamaño similar al del elefante medio actual. Se han encontrado muchos huesos y defensas curvadas, así como cuerpos enteros congelados de ejemplares de esta especie de mamut en Siberia, las islas del Ártico y en Norteamérica. El primer espécimen completo de este animal se descubrió en 1806 cerca de la desembocadura del río Lena, Siberia. Rinoceronte lanudo. Es una especie extinta de rinoceronte que fue común en Europa y el norte de Asia durante la época del Pleistoceno, y sobrevivió hasta el último periodo glacial durante su apogeo hace menos de 30.000 años. Su área de distribución se extendía desde el centro de España y el sur de Inglaterra hasta Mongolia y el sur de Siberia. Un rinoceronte lanudo adulto medía generalmente entre 3 y 4 metros de longitud, con un peso estimado de 3.000 kilogramos. El rinoceronte lanudo podía llegar a los 2 metros de alto. Por tanto, su tamaño corporal era comparable o levemente mayor que el del actual rinoceronte blanco. Tenía 2 cuernos compuestos de queratina, con el cuerno anterior sobre la nariz alcanzando los 61 centímetros de longitud, y un cuerno posterior más pequeño entre sus ojos. Tenía pelo largo y grueso, orejas pequeñas, patas cortas y gruesas, y un cuerpo robusto. Las pinturas rupestres sugieren que tenían una banda oscura ancha de pelaje entre sus patas delanteras y traseras. Ciervo gigante. Semejante a un gamo de gran tamaño, sus astas medían hasta 3,5 metros de punta a punta. Aunque vivió en toda Europa y gran parte de Asia desde hace medio millón de años hasta su extinción en tiempos recientes, suele ser conocido popularmente como alce irlandés por los abundantes hallazgos de ejemplares conservados en las turberas de Irlanda. El ciervo gigante alcanzaba una altura de 2,2 metros. Las hembras, por el contrario, eran considerablemente más pequeñas y gráciles que los machos, además de carecer de su impresionante cornamenta. Uro. Se estima que apareció en la península ibérica aproximadamente hace 800.000 años y que posteriormente se extendió por el norte de Europa. Desapareció paulatinamente debido a la caza, el retroceso de los bosques y la domesticación. El último ejemplar conocido fue una hembra que murió en el antiguo bosque de Hautorow, Polonia, en 1627. Oso de las cavernas. Vivió durante el Pleistoceno tardío en buena parte de Europa, desde el sur de Inglaterra al Cáucaso. Es una de las especies de osos prehistóricos más conocidas del mundo y uno de los más grandes que ha existido, con sus más de 130 centímetros de altura, rivalizando en tamaño con los modernos osos Kodiak y los polares. León de las cavernas. Está estrechamente relacionado con el león. Es conocida a partir de restos fósiles y de muchos ejemplos de arte prehistórico. Se hallaba difundido desde España y las Islas Británicas en Occidente hasta Alaska durante el Pleistoceno. Tenía una altura a los hombros de cerca de 1,2 metros y una longitud de cabeza a cuerpo de 2,1 metros sin cola. Esta medida es similar a la de un león moderno muy grande. Además, se estima que un espécimen grande pesaba entre 300 y 350 kilogramos. Eucladoceros. Es un género extinto de mamíferos rumiantes de la familia Cervidae que vivió en el Plioceno y en el Pleistoceno en Europa,
poseían una gran cornamenta que podía medir hasta 1,70 metros de amplitud y era muy ramificada. De ahí proviene su nombre, Eucladoceros, que significa cuernos ramificados, terminando en aproximadamente una docena de puntas. La longitud del animal era de 2,5 metros y contaba con una altura de 1,8 metros. Solo su también extinto pariente Megaloceros y el actual alce son más grandes dentro de la familia de los ciervos. Dientes de sable. Vivieron entre hace 5 millones y 10.000 años, durante los periodos de Plioceno y Pleistoceno. En el momento de su mayor expansión habitaron en la mayor parte de África, Europa, Asia y América. Aunque el tamaño varía de una especie a otra, todas rondan las dimensiones de un león. Llama la atención lo estilizado de su cuerpo en comparación con otros felinos, ya sean de dientes de sable o no, pues están provistos de un cráneo y cuerpo alargados, así como patas de notable longitud, lo que evidencia una alta adaptación a la carrera. Hiena de las cavernas. Es una subespecie extinta de la hiena manchada nativa de Eurasia, abarcando desde el norte de China a España, y también las Islas Británicas. Las poblaciones de la hiena de las cavernas comenzaron a reducirse hace aproximadamente 20.000 años, para desaparecer completamente de Europa Occidental hace entre 14.000 y 11.000 años, y antes en algunas áreas. Se estima que llegaban a pesar 102 kilogramos. El arte paleolítico ha mostrado que retenían el pelaje manchado de su pariente africano. Matanzas parcialmente procesadas por neandertales y luego por hienas de las cavernas indican que las hienas podrían ocasionalmente robar las presas de los neandertales y que ambas especies competían por la posesión de las cuevas. Muchas cavernas muestran ocupaciones alternas de hienas y neandertales. Oso polar gigante. Su nombre en latín significa oso marino tirano. Sus restos fueron encontrados en Reino Unido, conocido a partir de una sola ulna fragmentaria hallada en la grave del río Támesis, en el puente de Kew, Londres. Tarpán. Es una subespecie extinta de caballo salvaje incluida en la especie Equus ferus. El tarpán habitó en Europa y Asia. El último ejemplar fehacientemente tarpán murió en el zoológico de Moscú. Medía alrededor de 1,30 metros de altura. Era pequeña como un pony, de silueta acarnerada, color gris, crin breve, cola corta, patas oscuras y una línea longitudinal oscura en mitad del lomo. Cuón alpino europeo. Hace entre 650.000 y 450.000 años en Europa, las tierras abiertas estaban dominadas por Lycaos licanoides, mientras que Cuón alpinus prefería los bosques, las tierras altas y las montañas. Esta especie se extinguió en gran parte de Europa a finales del periodo Gurm, aunque pudo haber sobrevivido en la península ibérica hasta principios del Holoceno. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.